Bueno, Matías Bañato, desde el episodio personal que lo marcó tan fuertemente, es el único sobreviviente de la masacre de Flores. En todos los años que le han tocado seguir con su lucha, se ha dedicado a andar el camino también luchando por los derechos de las víctimas. Siempre es un comunicador en cuanto a este tipo de cuestiones que nos hacen doler el alma. Y hago directamente mención a lo que mencionaba justamente, y valga la repetición de palabras, Daniel Temperoni en el comienzo del programa, ¿no? Lo que ha generado que este señor, el juez Villafañe, de alguna manera, y esto lo dice textual en sus redes sociales Matías Bañato, con su firma, de alguna manera también matara a Abril Bogado dejando libre a su asesino. Lo tengo en líneas a Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar. No, por favor, Matías. Bueno, ayer te leíamos, ¿no? En las redes sociales, muy indignado como todos, ¿no? Porque además una primera información basta para ir adentrándose en el tema e ir conociendo que además el hombre en cuestión, el juez Villafañe, tiene antecedentes, ¿no? Entonces leíamos cosas como las que yo mencionaba recién de tus redes sociales. Sí, indigna mucho y genera mucha tristeza y a ver, no puedo decir que me sorprende porque tristemente yo les tengo que decir que al estar en contacto continuo con familiares de víctimas es algo que veo prácticamente todas las semanas que pasa. La realidad es que, bueno, cada tanto se hace público un caso y genera esta indignación que estamos viviendo hoy con el caso de Abril, pero no es algo que es novedoso en Argentina. O sea, nosotros hace muchísimos años que venimos impulsando esto de combatir a estos jueces abolicionistas que liberan sin ningún tipo, con una impunidad absoluta. Yo siempre digo de que son tan reincidentes como los propios asesinos que liberan, y no tienen ninguna consecuencia. Nosotros hubo un caso, quizás ustedes lo recuerdan, el de Axel López, Axel el juez López, sí, claro, cómo no, que nos ha costado, ustedes no tienen ni idea de lo que lo hemos luchado para poder sentarlo en el Consejo de la Magistratura en un juicio político. La primera audiencia cayó con abogado defensor con Zaffaroni. Bueno, imagínense que ya estaba cantado el fallo de ese jury de la primera audiencia. Él sigue siendo juez y así funciona todo. Y eso es lo que más da bronca, porque uno dice, bueno, luchamos ahora para llevarlo a un juicio político a Villafañe con lo que pasó con Abril. Porque esto que hablamos, ¿no? O sea, este juez fue el mismo. Otro caso muy público fue la masacre de Jackson, claro. Ustedes lo recuerdan, sí. Había otorgado en un calco de situaciones la libertad a otro asesino que termina matando a 4 miembros de una familia, de la misma forma, desestima los informes, pero hay una realidad, una triste realidad, es que la ley los ampara, porque cuando vos vas a un juicio político, la ley dice que los informes no son vinculantes, que el juez no puede hacer futurología, y un montón de argumentos terribles más. Entonces, este es el gran problema, ¿no? De empezar a generar un cambio de paradigma en la justicia es lo que tanto cuesta. Claro, el tema es que a veces uno siente que es demasiado tarde, ¿no? Con tantas víctimas para comentar, ¿no? Porque, a ver, yo estoy ahora leyendo y veo las informaciones y lo escucho a Contegrán diciendo que lo van a investigar, sí. Claro, de que los jueces interpretan la ley, y el tema es de aquí en adelante, teniendo en cuenta que el 10 de diciembre tienen que asumir aquellos nuevos, digamos, representantes, claro, claramente. Entonces, ¿qué es lo que Mire, yo le voy a dar un dato que me acabo de enterar hace un rato. La Cámara de Casación ratificó la decisión de Villafañe. O sea, un tribunal de alzada, no solamente este juez, sino que un tribunal de alzada ratificó lo que había decidido este hombre, de dejarlo libre. Entonces, ahí es donde queda demostrada una vez más por eso le hablaba de un cambio de paradigma que hay que hacer en la Argentina. Esta ideología terrible y nefasta que tantas familias argentinas destruidas está causando, ¿no? Porque esto de que, bueno, no creer en la pena, de que el delincuente es una víctima de la sociedad porque no tuvo oportunidades, y la verdad que da mucho dolor, porque cuando, yo lo vuelvo a repetir, cuando en el Congreso hablábamos de modificar este tipo de cosas, nos hablan de que somos fachos, de que hablamos desde el dolor, que queremos venganza. Ahora yo les digo a cada uno de ellos, ¿no? Ponete 2 minutos en nuestro lugar. Si a vos te matan a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, y no estamos pidiendo pena de muerte, simplemente que se cumpla una condena, tener una justicia justa, es ser facho, es pedir mano dura.
La verdad que uno no entiende cómo piensa esta gente. Bañato, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Yo comentaba hace unos minutos las dos cuestiones que, en mi humilde opinión, son las dos grandes grietas por donde se escapa absolutamente la justicia en la Argentina. La primera de ellas, el 2x1, con respecto, lo planteaba con respecto al caso Grassi, y la segunda de las cuestiones tiene que ver efectivamente con marcar, ¿no?, el límite de cuál es el techo para la justicia de garantías y cuál es el techo para la justicia de ejecución penal, en el inicio y en el final efectivamente de una condena. Ahora, lo puntual es que no podemos, es decir, yo difiero en esto con aquellos que plantean el cambio de paradigma. En definitiva, el 2x1 fue incorporado con la anuencia de una reforma constitucional en 1994 de la que participaron todas las fuerzas políticas. Ni hablar. Y la segunda cuestión tiene que ver efectivamente no con un cambio de paradigma, y esta es la pregunta, sino efectivamente con la necesidad que tenemos de saber fehacientemente, todos los que somos judiciables, los que podemos estar inmersos en una causa judicial, como victimarios o como víctimas, de cuáles son las reglas del juego. Y los jueces tienen que saber antes de que empiece el partido con qué reglas van a manejar efectivamente cada una de las causas. Insisto, en el juzgado de garantías cuando comienza una prisión preventiva y en el juzgado de ejecución penal cuando se deja libre a un delincuente que aún no cumplió la condena. Bueno, si no, vamos a seguir jugando el partido gritando en una punta por un paradigma y en la otra punta por el otro paradigma y nos perdemos la justicia. Totalmente, yo comparto varios de los puntos que usted enumeró, pero por ejemplo, en la ejecución de la pena, la víctima no es considerada parte. Así es. Es algo que no lo sabe mucha gente. Estamos insistiendo en este micrófono desde hace muchísimos años para que se incorpore la figura de la víctima y los familiares de la víctima. Primero, y lo ha dicho el ministro Ferrari, aquí en este mismo micrófono se comprometió para que saliera el proyecto en la provincia. Mire, lo he hablado con el ministro Ferrari, lo he hablado con Germán Garabano y lo he hablado la semana anterior con el presidente Macri en Olivos, tema. Pero le daba los argumentos. Simplemente no solo porque tiene que ser un derecho de la víctima ser parte del proceso, sino que también por un tema de seguridad de la víctima, que la víctima tiene que estar informada qué pasa con esa persona que le destruyó la vida. Y también yo considero que sería otro filtro más para estos jueces. Yo le puedo asegurar que si este juez tiene que llamar a la víctima antes de concederle la libertad, no es tan fácil poner la firma. Claro. Es otro filtro más. Ahora, cuando yo le decía de cambio de paradigma, me refería a estas cosas, porque cuando nosotros planteamos este año en el Congreso esto de que se incorpore la figura de la víctima en la ejecución de la pena, nos decían de que no se podía generar un cambio tan brusco, porque iba a ser mal visto. Entonces a eso me refiero, ¿no? Con ese cambio de paradigma. Sí, claramente. ¿No? Evidentemente estamos equivocados desde la raíz. Claro. Y perdóneme un concepto chiquitito, y como sociedad nos pasa que hasta que no te toca en carne propia estos temas no nos involucramos y no le prestamos la atención que necesitamos. Nos dura 2 días este impacto y después cada uno vuelve a su vida. Y no lo digo desde un lado de crítica al resto de la sociedad. Yo creo que es muy doloroso ponerse de este lado. Es muy triste pensar que te puedan matar a un hijo. Entonces a mí no me va a pasar nunca eso. Eso lo veo por la tele. Y desgraciadamente hoy les puede pasar a cualquiera. Entonces desconocemos todas estas cosas como ciudadanos y es lo que después nos horrorizamos cuando pasan, ¿no? Sí, lo que ocurre es que también no se termina de identificar el individuo que genera la responsabilidad. Totalmente. Y entonces no atribuimos directamente a este juez de ejecución penal hoy. Mañana será otro. Aquí en Mar del Plata ya tuvimos ejemplos. En todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires siempre hay 1 o 2 jueces que están de ejecución penal que están en la mira cuando aparece algún caso. Ahora, por eso yo le dije al comienzo de la nota, le nombraba de que lo vemos todas las semanas. Claramente, pero por eso digo, no terminamos de identificar la responsabilidad, corporizamos todo en este juez de ejecución penal hoy, y mañana será otro, y pasado será otro, y seguiremos en esta rutina. Seguimos en lo mismo. El tema es que no identificamos la responsabilidad del Ejecutivo.
en elevar proyectos como corresponde, proyectos de ley, y no terminamos de identificar la responsabilidad, ¿no?, de los legisladores. Exacto. Yo puse hoy un caso aquí en el comentario al principio del programa. En el año 2012, este juez Villafañe no logró ser llevado a jury de enjuiciamiento en la provincia. Lo promovieron, entre otros, el diputado provincial Rodolfo Iriart, de aquí de la ciudad de Mar del Plata, y no logró llegar a jury de enjuiciamiento porque no lograron los números en la previa. Bueno, y así ha pasado con tantos magistrados. O sea, bueno, lo hemos vivido en carne propia, por eso le digo que es muy difícil. Es muy difícil y es muy triste, porque uno ya sabe cómo termina esto. Termina que vamos a estar hablando dentro de un tiempo de otro caso. Bueno, pero Matías, a ver, vos mencionaste que la semana pasada te reuniste con el presidente Macri. ¿De esa reunión te llevaste algo positivo? O sea, algo, bueno, ¿qué? Obviamente que imagínense que en 23 años, desde el momento que me quemaron a mi familia hasta el día de hoy, imagínense con la cantidad de funcionarios que he hablado. Sí, claro. Confío en que, bueno, que el presidente va a poner en agenda estos temas y vamos a empezar a notar un cambio. No puedo asegurarte que sí, porque vuelvo a repetirte, muchas veces me han dicho que sí, o la palmadita en el hombro y después terminó todo en la nada. Confío, de hecho es lo que a mí me mantiene con la fuerza de seguir luchando, ¿no? Si no, no sería un masoquista si seguiría siendo. Confío en que en algún momento lo vamos a lograr. Este año hemos logrado mucho en la ley de víctimas, hemos logrado un cambio en la ejecución de la pena, que va a ser para futuros condenados. Pero bueno, todo es muy despacio y como hablábamos con varios colegas de ustedes, en muchos casos ya es tarde, ¿no? Porque a la familia de Abril hoy ¿qué le vas a explicar? Sí, y para cerrar, Matías, y despedirte, recordamos que hoy, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mar del Plata, como todos los primeros martes de cada mes, se realiza una nueva marcha de los familiares de las víctimas del delito y tránsito. Te mandamos el día 28 de noviembre voy a estar en Mar del Plata en una marcha que se va a hacer contra todos estos temas. Bueno. Así que voy a estar acompañando a varios familiares. Dale. ¿Y por qué no te esperamos por la radio? Un abrazo grande, Matías. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Matías Bañato fue el único sobreviviente de la llamada masacre de Flores hace 23 años.